En el video anterior estuvimos trabajando con formas básicas que encontrábamos dentro de esta herramienta rectángulo. Recordemos que estas herramientas funcionaban eligiéndolas y haciendo un clic y arrastrando para obtener un ancho y un alto. Sin embargo, en algunas situaciones vamos a necesitar crear nuestras propias formas y para eso contamos con dos herramientas. Una es el lápiz y la otra es la pluma. El lápiz nos permite generar formas a mano alzada, es decir, utilizando nuestro pulso. Simplemente hacemos un clic y arrastramos y de esta manera vamos generando la forma que necesitamos. Noten cómo vamos viendo cada uno de los puntos de ancla que conforman esta línea. La pluma, que encontramos acá a la izquierda en tercer lugar, es una herramienta muy importante porque nos va a permitir construir nuestras formas, nuestros trazados, a partir de líneas que vamos a establecer con mucha precisión. Veamos cómo trabaja. Noten que antes de hacer un clic, la pluma tiene como una especie de asterisco junto a ella y esto indica que estamos por comenzar un nuevo trazado, o sea, un nuevo dibujo. Cuando hacemos un clic inmediatamente, vamos a ver un cuadradito azul que representa nuestro primer punto de ancla, y si ahora nos ubicamos en otra posición y hacemos un clic en cualquier lugar, automáticamente obtenemos el segundo punto de ancla que al unirse con el primero conforman el primer trazo. Así, a medida que vamos haciendo clics en diferentes lugares, obtenemos diferentes trazos que constituyen nuestro trazado final al acercarnos al primer punto de ancla, y observen cómo junto a la pluma aparece un circulito que nos está indicando que el trazado está por completarse, que está por cerrarse. Al hacer un clic obtenemos nuestro trazado con formas rectas, ya que simplemente hemos hecho clics para crear estas líneas. Si en lugar de haber hecho un clic y soltar hubiésemos movido el mouse, este arrastre hubiese generado la línea curva. Vamos a suprimir y vamos a volver a dibujar. Hacemos el primer clic, obtenemos el primer punto de ancla, y ahora cuando hagamos el segundo clic vamos a mantener presionado el botón del mouse y comenzamos a mover siempre sin soltar el botón. Vean estas líneas que aparecen, se llaman manejadores y son los que van a determinar la curva. Si nos alejamos del lugar donde hicimos el clic inicialmente, esos manejadores van a hacerse cada vez más largos y esto va a hacer que la línea sea más forzada. Esta línea curva se va forzando. Noten que si yo me acerco, siempre manteniendo pulsado el botón, me acerco a ese clic inicial, ese punto inicial, la línea va acercándose a la recta nuevamente. Por un lado entonces tenemos el largo, la longitud de estos manejadores, pero por otro lado tenemos la dirección. Si arrastramos hacia arriba este manejador del lado derecho del punto, el que se encuentra del lado contrario lo que hace es hacer que la curva sea hacia abajo. O sea, si yo arrastro hacia arriba, la curva va hacia abajo. Si por el contrario yo arrastro hacia abajo, el manejador contrario va hacia arriba, por lo tanto la línea se eleva. Y esta es la manera en que comenzamos a definir exactamente la forma de nuestro trazado. Suelto y ahí obtuve mi primer trazo. Noten que el trazo va desde este sector hasta este sector. Estas líneas que vemos acá son los manejadores, no forman parte de mi dibujo. Si yo ahora selecciono la herramienta selección y hago un clic afuera para deseleccionar, fíjense cuál es la forma real, cuál es la línea real. Si yo quiero continuar un trazado que interrumpí porque cambié de herramienta, vuelvo a tomar la pluma y tengo que acercarme al lugar donde se encuentra el último punto de ancla. Fíjense que junto a la pluma aparece una rayita diagonal que indica que el trazado está por continuarse. Si yo hago un clic, inmediatamente volvió uno de los manejadores, pero el del otro lado ya no está disponible,
con lo cual se genera un ángulo. Si yo hago un nuevo clic y suelto, es una línea recta, voy a deshacer. Pero si hago ese clic y luego otro y muevo, obtengo una curva que cambió de dirección, es decir, yo venía hacia abajo y ahora voy hacia arriba. Vamos a poner esta forma más arriba y vamos a continuar otra para comparar. Si yo hago un clic y arrastro y tengo los dos manejadores, el siguiente clic que yo voy a hacer en este sector no va a hacer que esta curva vaya hacia arriba. ¿Por qué? Porque este manejador, al ir hacia abajo, va a obligar que mi línea baje también. Fíjense, con un solo clic, incluso antes de mover, estoy obteniendo una curva hacia abajo porque este manejador del lado derecho así lo está estableciendo. Independientemente de que yo mueva el mouse o no para obtener unos manejadores que permitan determinar mejor cómo va a ser la curva, esta curva ya estaba hacia abajo porque está determinada por el manejador anterior. Así, cada punto de ancla, al tener dos manejadores, están afectando la línea que se encuentra hacia un lado como la línea que se encuentra hacia el otro lado. Vamos a seleccionar, vamos a suprimir y entonces vamos a verlo una vez más. Yo hago un clic y hago un siguiente clic. Arrastro y genero esta curva hacia arriba. Esta curva va hacia arriba porque este manejador así lo está estableciendo. Ahora, el manejador que se encuentra del lado derecho va a afectar mi siguiente curva que va hacia abajo. Arrastro para obtener manejador, voy a hacer otro clic y entonces la curva ahora va a ir hacia arriba porque este manejador así lo está estableciendo. De esta manera tengo una curva hacia arriba y una hacia abajo. Si yo quiero ahora comenzar en este sector una nueva línea, no puedo hacerlo porque este último punto de ancla lógicamente va a estar unido a este punto. Por lo tanto, voy a poner deshacer. Si yo venía trabajando y quería que esta línea se termine acá y comenzar una nueva, lo que puedo hacer es presionar la tecla control, hacer un clic y esto me permite deseleccionar la línea sin necesidad de que yo cambie de herramienta. De esta manera volvió el asterisco y esto significa que estoy lista para comenzar un nuevo dibujo. Si yo ahora quiero generar ondas, pero todas hacia arriba, necesito desprenderme de este manejador que lo que estaría haciendo es que la curva vaya hacia abajo como en el caso de la parte de arriba, como en el caso de la línea anterior. Entonces, para hacer esto, sin tener que cambiar de herramienta, presiono la tecla Alt, fíjense que se transforma como en un ángulo, y sin soltar la tecla voy a hacer un clic en el último punto de ancla para romper este manejador, para quitarlo, y de esta manera que la siguiente curva vaya en la dirección que yo desee porque ya no está afectada por el manejador anterior. De esta manera obtuve una curva hacia arriba generando este ángulo que en esta línea no teníamos. Una vez más, si quiero volver a hacer otra onda, tendría que hacer un clic para quitar este manejador y así sucesivamente. Clic siempre con Alt y voy obteniendo todas las líneas curvas hacia arriba. Si yo ahora quisiera continuar este mismo dibujo, sigo trabajando normalmente, pero si quiero comenzar una nueva línea, hacemos presión sobre control y un clic para que se deseleccione la línea anterior y de esta manera poder continuar con un nuevo dibujo. En un principio esta herramienta es bastante difícil de dominar, pero nada que con práctica no se pueda mejorar. Vamos a seleccionar todas estas formas, vamos a suprimir y vamos a ver qué pasa cuando queremos hacer una forma concreta. Supongamos que queremos hacer un círculo. Vamos a hacer el primer clic y esta vez vamos a arrastrar para obtener manejadores. Que arrastremos o no dependerá exclusivamente de la necesidad de generar una curva o una recta. El siguiente clic lo vamos a hacer por acá arriba y vamos a arrastrar
de manera que siempre el manejador nos quede bien paralelo a nuestro dibujo. El siguiente clic lo voy a hacer a la misma altura de este primero. Fíjense, estas líneas verdes nos ayudan mucho para mantener la misma altura. Vamos a hacer un clic y vamos a arrastrar hasta obtener una línea similar de un lado y del otro, una línea curva parecida. El siguiente clic lo vamos a hacer a la altura del que teníamos acá arriba, para que nos quede parejito, y los manejadores vamos a tratar de que sean similares. Por último, hacemos el clic final y obtenemos algo parecido a un círculo. Sin embargo, nunca vamos a poder competir con la herramienta elipse. Por lo tanto, si tenemos que hacer esto, no hay ninguna duda en que vamos a usar esta herramienta. Pero es una buena práctica para cuando tengamos que generar curvas donde la forma sea arbitraria y no tengamos más remedio que utilizar la pluma. Ahora vamos a hacer un corazón. Vamos a hacer el primer clic por acá y ahora vamos a hacer un clic por acá para obtener la parte inferior del corazón. Ahora vamos a hacer un clic más o menos por acá arriba, pero siempre manteniendo la línea recta con este primer punto de ancla. Vamos a hacer un clic y arrastramos. Fíjense cómo, de acuerdo a la manera en que movemos, empiezo a generar la curvita. Recuerden que no solamente tiene que ver con la dirección, sino con la distancia en cuanto a el primer clic que hago y cuánto me alejo. Ahora, si yo vengo a la misma altura de este punto de ancla para hacer un clic, noten que lo que nos pasaba era que no podíamos generar esta curva por culpa de este manejador. Entonces, lo que teníamos que hacer era presionar la tecla Alt para hacer un clic en el último punto de ancla, liberarnos de este manejador y que de esta manera yo pueda hacer la línea hacia arriba. ¿Sí? Si no nos gusta cómo nos queda esta curva, podemos deshacer, volver a intentar y entonces nos vamos a dar cuenta a qué distancia lo tenemos que hacer. Por ejemplo, si yo lo hago muy cerca, me va a quedar demasiado forzado. Control Z, pruebo más lejos, yo estoy exagerando para que vean la diferencia, y nos va a quedar demasiado ancha con respecto a esta primera. Por lo tanto, tengo que mantener más o menos la misma distancia de este punto hasta este como de este hasta el siguiente. Hago un clic y arrastro, y cuando obtengo la curva que quiero, tengo que hacer el clic final. Ahora, fíjense que esta línea influye en esta que hago a continuación. Si en un primer momento no me conforma mi dibujo, siempre puede ser modificado, como habíamos visto en el video anterior, a través de la herramienta de selección directa. ¿Cómo? Al desplazar los puntos de ancla y al modificar los manejadores de la misma manera. Fíjense, si yo hago un clic en este manejador y arrastro hacia abajo, estoy cambiando la curva de un lado y del otro. O sea que tanto por cambiar la curva como por mover, yo estoy cambiando mi dibujo de la misma forma que lo hice en algún momento con las formas básicas. Otra cosa interesante que podemos hacer es quitar estos puntos y crear nuevos, gracias a las herramientas que se encuentran en el interior de la pluma, que son añadir punto de ancla, eliminar punto de ancla y convertir punto de ancla. Recuerden que para no ir y venir una y otra vez para cambiar de herramienta, cuando estoy usando un grupo, me conviene ir hasta este triangulito que está al final de ellas y soltar ahí para que aparezca en forma de ventanita. Este icono que representa eliminar punto de ancla va a funcionar siempre y cuando yo hago un clic sobre un punto de ancla. Si yo lo hago sobre el segmento donde no hay punto, va a tirar un error que me indica que no hay ningún punto de ancla en ese trazado.
¿sí? Dice, utilice la herramienta eliminar punto de ancla en un punto de ancla. Y en este trazado, en este sector donde hice un clic, no hay. Por eso es que me lo está advirtiendo. Si yo lo hago exactamente sobre el punto de ancla, sin decirme nada, desaparece. Voy a poner deshacer para que vuelva. Recuerden entonces trabajar con un buen zoom para poder visualizarlos bien, porque si yo estoy a esta distancia, puede que no haga exactamente el clic donde corresponde y entonces vuelve a salirme el cartel. Este otro icono, el que tiene el más, es añadir. Tiene que ser el clic realizado sobre el segmento. Si yo hago el clic un poquito hacia el costado donde no hay trazo, entonces también va a tirarme un error. Es muy importante que el clic lo hagan en el trazado para ver cómo se me agrega este puntito. ¿Sí? En cualquier lugar donde haga un clic, entonces se me agrega el punto de ancla. Si yo quiero modificar una línea, puedo eliminar, puedo agregar, puedo mover y puedo modificar los manejadores para obtener una mejor forma. Es importante que practiquen para ver cómo y cuándo hacer cada clic. Con el tiempo van a saber dónde hacer los clics, hacia dónde mover la mano, pero lo más importante es que tengan en cuenta que siempre vamos a tener que modificar con selección directa alguna cosita. Sí, es verdad que lo ideal es dibujar lo mejor posible para hacer la menor cantidad de modificaciones. Y tengan en cuenta que para que las líneas sean suaves, debemos tener la menor cantidad de puntos de ancla posible, considerando también no exagerar, porque si ponemos muy poquitos podrían ser insuficientes para generar la línea que queremos. Por último, tenemos este icono que es convertir. ¿Qué significa? Vamos a hacerlo sobre otra figura. Vamos a partir de este círculo. Si nosotros hacemos un clic con esta herramienta, sobre un punto que tiene manejadores, primero vamos a visualizarlos. Fíjense que como se trata de una figura donde tiene todos sus lados curvos, está construida por 4 puntos de ancla, donde cada uno de ellos tiene manejadores que además son perfectamente iguales de un lado del otro, por eso la figura es perfecta. En el caso del rectángulo, como tenemos solamente lados rectos, notemos que toquemos el punto que toquemos, no aparecen manejadores. Ahora, si sobre esta figura yo hago un clic sobre el punto de ancla, quito los manejadores. ¿Esto qué generó? Una línea que sigue siendo curva, porque está influenciada por este manejador, pero que al comienzo es recta porque no tiene manejadores. Si yo ahora hago un clic en este punto de ancla, recién en este momento tengo una línea completamente recta. ¿Por qué? Porque de este lado, de este punto de ancla, no hay manejador y de este lado, de este punto de ancla tampoco. Sin embargo, esta línea sigue curva por el simple hecho de que aún está influenciada por este manejador. Cuando recién hago un clic acá, ahí vamos a tener una línea recta que todavía tiene un manejador que influye en la siguiente línea. Recién cuando hago un clic en este punto de ancla, voy a obtener una figura con 4 lados absolutamente rectos. Si por el contrario quiero convertir un punto de ancla que tiene ángulos, porque no tiene manejadores, en un punto de ancla que sí los tenga para generar líneas curvas, entonces no me va a alcanzar con hacer un clic, sino que tengo que arrastrar para indicar cómo van a ser esos manejadores, es decir, no solamente la dirección, sino también la longitud para determinar cómo es la curva. Fíjense que si yo arrastro al revés genero como un rulito. En este caso tengo que acomodar los manejadores en el sentido que sea necesario. Noten de todas maneras que al arrastrar no voy a obtener la perfección que tenía el círculo en un principio. Lo mismo podemos hacer con este. Clic y arrastro, y donde arrastre obtengo manejadores que permitan hacer una curva. De esta forma ustedes tienen que tener en cuenta que si bien es necesario
practicar muchísimo la pluma para dominarlo, porque no se olviden que Illustrator nos permite generar ilustraciones, dibujos, y si bien tengo un montón de medios para evitar esta pluma, muchas veces va a ser la herramienta ideal para poder generar nuestros dibujos. Supongamos que yo, vamos a borrar estas dos figuras, quería hacer un corazón partiendo de una elipse. Vamos a tener en cuenta cuáles son los dos puntos de ancla que tienen un ángulo, es decir, este, clic, y este, clic. Ahora, si este punto baja, inmediatamente obtenemos algo parecido al corazón, simplemente convirtiendo estos dos puntos y moviendo uno de ellos. Este corazón nos quedó un poquito aplastado, pero siempre podemos modificar su tamaño y adaptarlo mejor. Ahora, nos estaría faltando un poco más de curva en este sector. Entonces, con esta herramienta podemos o bien modificar este manejador o, por ejemplo, podríamos agregar un puntito que nos permitiera mejorar la curva de un lado y otro puntito. Fíjense cómo además de agregar el punto de ancla tengo que trasladarme a elegir selección directa para poder moverlo. De esta forma obtenemos un corazón mucho más simétrico y sin tanto esfuerzo. No necesitamos tener en cuenta tanto la construcción de él a través de esta pluma, sino que simplemente transformamos una forma básica. Vamos a hacer ahora una manzana. Esta vez, en lugar de modificar este punto de ancla que está en la parte inferior, lo que vamos a hacer es agregar con añadir punto de ancla, un punto de ancla en un costado y un punto de ancla en el otro costado. Ahora, cuando movemos el punto de ancla que teníamos inicialmente, vamos a generar esta curvita para hacer la base de la manzana. Lo pueden mover tanto como ustedes quieran. Ahora, este sí se va a convertir, como en el caso del corazón, y lo vamos a bajar. Lo bajamos un poquito. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a modificar también. Entonces, al estirar este bracito del manejador, vamos a darle la forma a la manzana tanto de un lado como del otro, según como queremos que nos quede. También lo podemos bajar un poquito, lo podemos alejar del punto inicial, podemos volver a bajar un poquito más podemos ir haciendo las modificaciones que sean necesarias, e incluso podríamos con la herramienta de selección modificar un poquito el ancho para que no nos quede tan aplastada. Así podemos hacer todas las modificaciones que quieran. Pueden volver a bajar, pueden volver a cambiar con el manejador, lo podemos hacer así, volver a cambiar. Este también se puede desplazar. Pueden hacerle todos los cambios que ustedes quieran a esta manzana. Vamos a hacerle una hojita. La hojita va a partir de un círculo donde vamos a romper dos de sus puntitos. Podríamos haber hecho un óvalo para que nos quede más estiradita, y ahora la vamos a rotar. Si quisiéramos hacer otra hojita, en lugar de copiar y pegar, la forma más práctica de duplicar es arrastrar y antes de soltar presionar la tecla Alt. Suelto el mouse, suelto la tecla e inmediatamente obtengo mi segunda hojita. De esta manera vamos a aplicarle color, así practicamos. Ponemos color verde a la hojita, un color rojo a la manzana, y ahí tenemos nuestra manzana creada. Así como muchas veces vamos a crear y generar formas totalmente libres, muchas otras ocasiones también vamos a tener que calcar, es decir, vamos a tener que crear a partir de formas que existen. Por ejemplo, podemos llegar a tener un logo de baja calidad, y entonces en ese caso
sería muy prudente volver a dibujarlo. Supongamos que lo tenemos en formato de imagen y no lo tenemos como vectores, y entonces vamos a estar obligados a volver a hacerlo. Para eso entonces vamos a practicar con estas formas simples. Es muy importante que tengamos un buen zoom para comenzar a dibujar, porque tenemos que intentar que el dibujo se parezca lo más posible al dibujo original. Entonces vamos a tomar la pluma y antes de comenzar a trabajar vamos a verificar los colores. ¿Por qué? Porque si el trazo es negro, cuando yo comienzo a dibujar, no veo exactamente por dónde estoy dibujando, ya que coincide en este caso con el color de mi dibujo. Pero si además tiene un relleno, ese relleno va a empezar a tapar mi dibujo original. Por lo tanto, será conveniente que el relleno se quite y que el trazo tenga cualquier color, al menos de forma momentánea, que haga un buen contraste con el color de este dibujo que yo estoy copiando. Comienzo por cualquier lugar, hago un clic y ahora voy a hacer el siguiente clic teniendo en cuenta no hacerlo muy cerca, porque como les decía hoy, cuanto menos puntos de ancla, más suave, más limpia va a ser mi forma. O sea, la línea va a estar mucho más fluida, no se va a ver interrumpida por ningún puntito. Entonces voy a hacer el clic más o menos por acá. Con el tiempo se van a ir dando cuenta fácilmente dónde hacer el clic, pero en un principio es muy importante la práctica, así que intentan, y si no queda bien, hacen control Z para deshacer y vuelven a intentar. El clic lo vamos a hacer acá y vamos a comenzar a alejarnos de ese punto inicial, manteniendo los manejadores siempre paralelos a este dibujo. O sea, no voy a buscar ni así ni así, voy a buscar que coincidan las líneas a través de la distancia. Fíjense, ahí coincide perfectamente. Suelto. Ahora voy a hacer el siguiente clic. Fíjense que es una línea bastante recta, con lo cual puedo alejarme bastante. Voy a hacer un clic y aunque casi coincidió, igual voy a moverme para que aparezcan los manejadores, y cuando la línea quede lo mejor posible, suelto. Recuerden presionar barra espaciadora para obtener. Recuerden presionar la barra espaciadora para obtener la manito sin necesidad de soltar la pluma. De esta manera yo arrastro y cuando suelto la barra espaciadora continúo trabajando normalmente con la pluma. Fíjense, no vale la pena acercarme tanto porque aparte este manejador está obligando a la línea a hacer ese rulito, así que voy a hacerlo un poquito más abajo. Tampoco puedo hacerlo tan acá porque tenemos acá una curva y acá cambia, o sea, hasta donde cambia la curva ahí hago un clic y arrastro. Fíjense que casi no tengo que alejarme, no tengo que generar un manejador de gran longitud porque se adapta enseguida. Ahora vamos a probar a hacerlo más o menos acá, porque si lo hago acá tan cerquita no vale la pena, porque por lo menos hasta este sector la línea puede ir bien, pero no me voy a alejar demasiado porque al empezar a cambiar la curva voy a necesitar más de un punto de ancla. Vamos a probar más o menos por ahí. Recuerden, clic, no suelto el botón y comienzo a mover hasta que esa línea celeste que está representando mi futuro trazo se adapte perfectamente a mi dibujo. Recuerden, no me muevo hacia los costados, sino que me mantengo paralela siempre al dibujo, y lo que hago es alejarme del clic inicial para que esa línea celeste se adapte. Cuando se adaptó, suelto. Vamos más o menos a esta zona para generar esta curva. Recuerden, tan cerquita no vale la pena, y además este manejador va a obligar a la curva hacia abajo. Fíjense, si yo lo hago por acá va a retroceder y me genera como un rulito. Si yo me vengo hasta acá no me alcanza, necesito un punto intermedio, así que voy a deshacer y lo voy a hacer por acá. Clic y arrastro. Recuerden, los manejadores paralelos al dibujo, y me alejo hasta que vea que la línea se adapta. Sí, me puedo mover levemente hacia arriba y hacia abajo, pero lo que no voy a hacer es cruzarme.
Lo que hago es me alejo, me alejo, me alejo hasta que coincide. Cuando coincide, suelto. Ahora vamos a hacer el clic más o menos por acá. Arrastro, fíjense que nos movemos. Puede ser que no me coincida. Vamos a dejar algunas imperfecciones para ver después cómo arreglarlo. Lo voy a exagerar. De esta manera nos vamos desplazando, vamos haciendo los clics que sean necesarios y vamos viendo siempre cómo la línea celeste se adapta al dibujo. Clic y arrastramos. Acá también voy a generar este error para después ver cómo lo puedo modificar, lo puedo arreglar. Clic y arrastro. Clic y arrastro. Recuerden que con la práctica van a saber, se van a dar cuenta enseguida dónde hacer un clic y cómo arrastrar. Voy a generar entonces unos cuantos errores para después modificar, pero tengan en cuenta que lo ideal es tratar de dibujar lo mejor posible en un principio para no tener que arreglar tanto. Si tenemos que arreglar demasiadas cosas, entonces nos conviene borrarlo y volverlo a crear. Vamos entonces ahora a mejorarlo. Una vez que hice mi dibujo, voy a hacer zoom y empiezo a analizar. Voy a activar la herramienta de selección directa. Empezamos a mover, vamos a detectar errores. En este sector nos encontramos con el primer error. Lo primero que hacemos es evaluar los puntos de ancla con submanejadores para ver cuál es la mejor solución. Porque una podría ser agregar un punto en este sector y moverlo, y a veces con solo modificar estos manejadores que están generando esta curva es suficiente. Vamos a probar primero con este manejador a ver qué pasa si nos acercamos un poquito hacia el dibujo y lo hacemos un chiquitín más corto. Ahora lo hacemos con el otro manejador, necesitaríamos hacerlo un poquito más corto y soltamos. ¿Sí? A lo mejor después necesitamos volver a tocar el otro manejador. Así, sin necesidad de agregar un nuevo punto, hemos logrado que esta línea sea suave y que siga perfectamente el trazo anterior, o sea, el trazo original, este negro. Ahora nos vamos a desplazar, vamos a encontrar el siguiente error, vamos a visualizar los manejadores y fíjense que estaría faltando un punto medio. Por más que yo estire este, se va a acercar, pero va a modificar mucho la línea anterior, así que voy a deshacer y voy a probar agregando un punto en el medio de estos dos puntos de ancla originales, y ahora con selección directa vamos a acercarlo hasta el trazado. De esta manera no tuve que tocar manejadores, simplemente agregar el puntito que estaba faltando. Acá hay un pedacito de negro que se está viendo. Estamos trabajando muy en detalle igual, pero para que ustedes vean, lo voy a bajar un poquito, esto se adaptó mejor, y voy a tocar el manejador para que la línea se suavice. ¿Ven? Ahora la línea es mucho más limpia. Y por último acá podemos ver que esta línea no está bien curva, está interrumpida porque este manejador necesita ir un poquito hacia afuera y este manejador necesita ser un poquito más cortito y hacia abajo. Así obtuvimos esta curva mucho más suave. Y por último vamos a mover este puntito para que la línea se adapte mejor a este sector. Ahí tenemos nuestro dibujo hecho, que una vez que está terminado se le puede dar el color que necesite, por ejemplo sin esta línea verde y con un relleno negro, y lo ponemos al costado. Así tenemos una copia perfecta de este original. Con respecto a los deditos, lo mejor que podemos hacer es un óvalo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy con la pluma. Vamos a quitarle el relleno y vamos a ponerle un color de trazo que haga un buen contraste. Y nos restaría solamente rotarlo y modificar su tamaño para que se adapte bien al dibujo original. Si esto fuera un trabajo real, sin lugar a dudas lo voy a hacer con la herramienta elipse, pero como estamos en un periodo de ejercitación, lo ideal es que ustedes ahora utilicen la pluma para practicar. Recuerden que los óvalos, elipses o círculos estaban constituidos por 4 puntos de ancla. Vamos a hacer un clic
al costadito en la zona media, arrastro para obtener manejador. Luego me voy a la parte superior, hago un clic y arrastro hasta obtener manejador. Fíjense que bien que se adapta. Y este manejador que hacia un lado determina esta curva, hacia el otro, cuando yo hago un clic a la misma altura que el primero, con un leve arrastre ya obtengo la misma curva hacia un lado y hacia el otro, porque ese punto de ancla tenía los bracitos iguales hacia los dos lados. Como yo estoy generando este punto de ancla a la altura del primero, me queda perfecto. Ahora hago un clic en la parte inferior, siempre alineado con el que está arriba, clic y arrastro. Fíjense cómo los manejadores siempre quedan paralelos. Y finalmente hago un clic para unir con el principio y arrastro lo que necesite para obtener la curva deseada. Si es necesario, después acomodamos los manejadores y así obtuve también un óvalo. Ahora veamos el otro ejemplo, la otra huella. La anterior tenía todas líneas curvas, pero en este caso tenemos ángulos. Entonces, vamos a comenzar con esta huella. Supongamos que yo decido empezar por acá. Hago un clic. Ahora vengo hasta este sector, hago un clic y arrastro y obtengo la primera línea, nuestra primera línea curva. Para dibujar el siguiente segmento, este manejador no nos va a permitir ir hacia el lado que necesito. Por más que yo arrastre, este manejador está pidiendo que la línea se venga hacia acá y yo necesito que vaya hacia el otro lado. Por lo tanto, con Alt vamos a hacer un clic para romper, para quitar este manejador y de esta manera poder venir hasta acá y generar este ángulo. Si queremos lo mismo en este sector, clic, ahora arrastro, clic, vuelvo a arrastrar y una vez más clic para quitar el manejador y así obtener estos ángulos. A partir de acá tenemos solo línea curva, por lo tanto simplemente dibujamos de la forma que lo habíamos hecho en el caso anterior. Así, cuando tengo líneas curvas, sigo dibujando, pero cuando rompo esa curva, cuando necesito generar un ángulo, tengo que hacer un clic con Alt en el último punto de ancla para que el siguiente manejador no esté y no influya en la siguiente línea.